momento en la línea telefónica a Pavel Rondón. Él es internacionalista, analista político y fue embajador de Venezuela en Colombia. Los saludamos. Pavel, bienvenido, buenas tardes. Hola, Maripili. Y también soy presidente de la Fundación Escuela de Gobierno, Mundo y Fronteras Fundé, de Táchira. Ah, mira, pues eso no lo sabía. Te agradezco mucho. ¿Aló? 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 Ajá, te agradezco mucho que, lo que pasa es que se oye un ruido ahí de fondo, no sé. Que te agradezco mucho que hayas aceptado estar con nosotros, Pavel, porque quería hablar un tema que es fundamental, eh, especialmente en la relación colombo-venezolana, y es el hecho de que el presidente Petro, bueno, se ha oficializado la solicitud hacia Venezuela de participar como país mediador dentro del diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional colombiano. Quería tu comentario al respecto de esto, quería tus observaciones y tu análisis. Bueno, la guerrilla del ELN con la que se va a dialogar, a iniciar las conversaciones para llegar al diálogo, nació en el 1964 en Colombia. Y está desde el año 1991, es decir, tiene 27 años hablando de paz del 91, con los gobiernos de Samper, de Pastrana, de Uribe, de Santos, de Duque y ahora con Petro. ¿Por qué no ha habido acuerdo de paz con el ELN, como lo ha habido con la FARC? Yo creo que hay que pensar, recordar que son distintos el ELN a la FARC e igual a la guerrilla que hubo en Venezuela. Se parece más a la guerrilla de Venezuela que a la FARC, el ELN. El ELN surge en el departamento de Santander, integrado en sus inicios por estudiantes y jóvenes. La FARC surge del Partido Comunista de Dirigentes Agrarios y Campesinos. Eso es importante para el presente porque el Partido Comunista ortodoxo, férreo, tiene una dirección única, como son los partidos comunistas, ¿no? La discusión se hace dentro y se respeta la minoría, el principio leninista que la minoría respeta a la mayoría. El ELN viene del mundo estudiantil con toda su variedad, muy influenciado, por cierto, por Cuba, el ELN. La FARC no estuvo influenciada por Cuba porque cuando nació el movimiento comunista internacional estaba dividido. Por eso el Partido Comunista de Colombia se llama Partido Comunista Colombiano, mientras el de Venezuela se llama Partido Comunista de Venezuela, que pertenecía a algo más grande. Bueno, esas diferencias son importantes porque van a marcar la dispersión que hay ahorita en el ELN. Bueno, que ha habido siempre. Ellos tienen 5 frentes en 5 regiones de Colombia, distribuidas en todas las geografías. Cada frente de esos tiene una realidad social, cultural, política distinta, pero cada frente de eso también tiene un líder y tienen una posición, en algunos casos divergente, con el Comando Central COSE, para la paz, para lo que sea. Y allí la dificultad del ELN de ponerse de acuerdo. Pero yo tuve la oportunidad, porque también fui ministro de Relaciones Exteriores encargado cuando el presidente Chávez, de participar como facilitador en los diálogos entre el ELN y el gobierno de Uribe, que se iniciaron en el 2005, a finales del 2015. Estábamos en Uruguay en una reunión de Mercosur y el presidente Uribe le pidió al presidente Chávez la ayuda. Por cierto, ya Venezuela había ayudado desde los gobiernos anteriores, desde Carlos Andrés Pérez. Venezuela había ayudado a las discusiones de la paz en Colombia. Sin embargo, este momento de Uribe en el 2005 ha sido el de mayor trascendencia por el tiempo que duró, por la certeza que tuvieron un acuerdo, aunque no hubo acuerdo. Esta guerrilla, estas reuniones se hicieron en Caracas. La idea era que pasaran por Caracas y siguieran a La Habana. Entonces, a mí me correspondió, como digo, coordinar. Por diversas razones logísticas, políticas, de otro orden, no pudieron en los primeros meses, hicieron la primera reunión en La Habana, pero las siguientes se hicieron en Caracas. ¿Y qué pasó? Pude constatar por qué es difícil el acuerdo. Primero, porque el gobierno de Uribe, a diferencia del gobierno de Petro, no quería la paz. Petro ha demostrado que quiere la paz, primero porque estuvo en el M-19 y ellos se pacificaron, y en segundo lugar porque ha hecho un pronunciamiento de paz total. Uribe, aunque pregonaba la paz, miren lo que hacía. Uno, le planteaban al ELN, yo estuve en la discusión, digo que esto lo oí, no es que me lo contaron,
le pedía prácticamente que se rindiera. Uno, depongan las armas, es decir, voten las armas. Dos, suelten a los retenidos que tienen. Tres, concéntrense todos en un lugar. Cuatro, lo vigilaremos nosotros. Imagínense ustedes. Claro, y el ELN no se quedaba atrás, entonces el ELN le decía, bueno, así cualquiera. Sí, así cualquiera negocia y discute. Claro. Bueno, el otro, y mientras que el ELN, Maripili, como buenos colombianos, tampoco se quedaban atrás, como buenos radicales o extremistas, le decían, bueno, resuelve el problema de la salud, de la educación, de la tierra. Yo le dije, mire, compañero, el presidente Chávez tiene 5 años de presidente, 6 años de presidente, y todavía hay problemas que no ha podido resolver, que se necesita tiempo. Usted no le puede pedir al gobierno que resuelva eso en la mesa de negociaciones. Bueno, eso llevó por ese camino, y además yo creo también, no solo con el ELN, sino la FARC y el gobierno, que en muchas oportunidades trataron de ganar tiempo. En San Vicente del Caguán, por cierto, cuando discutieron el ELN, la FARC y el gobierno, yo tuve que ir allá porque yo estaba en el Zulia trabajando con Arias Cárdenas y fuimos a decirle que no nos secuestraran a los ganaderos, y me tocó hablar con la guerrilla allá en San Vicente del Caguán, y lo que estaban era ganando tiempo, tanto la guerrilla como el gobierno. Y ahí se dieron las guerrillas más armadas y el gobierno también. El gobierno recibió unos aviones que se paran en el aire y sueltan paracaídas, lanzacohetes, etcétera. Entonces, ese es otro problema que ha tenido la guerra en Colombia. En el caso del ELN, no digo que sea eso, pero ya dije los problemas que había. Y luego que Colombia, el gobierno de Uribe, no aceptaba, uno, reconocerlos como combatientes, como grupo armado. Dos, no reconocía las causas. Hablaba era de un conflicto interno, no hablaba de guerra. Eso hacía difícil. Y también, pero en este momento hay una situación distinta. Hay un gobierno que es de izquierda, como dije ya, que quiere la paz, y hay una situación internacional, por lo menos en América Latina, me parece, que facilita esto. ¿Cuál es esa situación? La guerra de Ucrania y Rusia. Estados Unidos está involucrado. No sabemos y esperemos que no se extienda esa guerra más allá del ámbito del teatro operacional donde está ahora, de los teatros. Estados Unidos entonces le interesa unidad en el hemisferio de Canadá, Argentina, y por eso se facilitan las discusiones también para la paz acá, y hay ese apoyo de ese reconocimiento de Estados Unidos. Y en cuanto al resto, de los países, muy pocos pueden ayudar. Cuando en el 2005 Bolivia estaba con Evo Morales, estaba Correa, estaban los Kirchner, etcétera, y había un apoyo general. En este momento no. Perú, el gobierno de Perú tiene una situación interna que le cuesta mucho proyectarse al exterior. Boris ya... ¿Aló? Claro, ¿Aló? izquierda. Ajá. ¿Aló? No, nos estabas diciendo que Perú está complicado y después ibas a pasar a Chile, pero no te escuchamos lo que dijiste de Chile. Perú está complicado para prestar alguna ayuda internacional. Boris está debilitado sobre todo por el golpe que acaba de recibir. Hay una situación allí interna difícil, aunque él se ofreció para los diálogos. Pero sin embargo, Petro se está convirtiendo ahora en un líder en América Latina, y yo creo que lo va a hacer junto con Lula, que a lo mejor entra en escena. ¿Aló? Resulta presidente Lula en octubre, y junto con Petro van a liderar los cambios, porque América Latina ahora está de la derecha a la izquierda, si nos damos cuenta. En los años 2000 estaba con la mayoría de los gobiernos, quizás Paraguay con un gobierno de derecha, y ahora es al revés, ahora son pocos los gobiernos. Eso es una situación. Creo que ya tenemos nuevamente a Pavel en línea. Pavel, ¿nos escucha? Sí, retornamos otra vez. Perfecto. Mira, te quería preguntar, ¿cómo tú ves la participación? Tú ya nos has explicado con detalle, la posición que tiene el presidente Petro frente a esta posibilidad de que se establezca un diálogo, algún tipo de negociación tendente a la paz con el ELN. Pero ¿cómo tú ves la participación de Venezuela en este proceso, la solicitud que se le hace a Venezuela? Sí, decía que siempre es bueno que una negociación, en este caso, en esta concreta del gobierno,
haya facilitadores como Noruega, como Brasil, como Venezuela, que tienen un conocimiento de las partes. No, el gobierno de Venezuela no es un desconocido, no es un oyente, puede participar, puede opinar, puede mediar de verdad, puesto que conoce los intereses de las partes y conoce las motivaciones. Entonces, por el tiempo que tiene Venezuela participando. Entonces, eso es una contribución importante, porque no es para garantizar los buenos modales que a veces hace parte en esas discusiones. Yo que estuve, esa es la atención que se logra. De todas maneras, el ELN vamos a ver la reunión que van a tener en el COSE, van a salir con algunas consignas, con algunos planteamientos, que no es tan fácil tampoco, no es que ellos vamos a negociar directamente, van a hacer sus exigencias, pero con la intención, yo estoy convencido de lograr un acuerdo de paz. No están buscando ganar tiempo, ni el gobierno tampoco, ambas partes están buscando la paz. No sé, tengo confianza en eso. El análisis y el conocimiento me permite afirmarlo, y por eso creo que se avecina esa posibilidad. Ahora, fíjate una cosa, muy interesante lo que tú planteas de que a diferencia de la época de que se hicieron o que se intentaron esos diálogos, cuando la época de Uribe, pues las partes no estaban realmente buscando la paz en ese momento, pero que ahora sí pareciera que haber una intención seria de búsqueda de la paz. Eso por un lado, pero por el otro lado, Pavel, yo quería que tú nos contaras, porque tú dices que el hecho de que se le haya pedido a Venezuela la participación es porque Venezuela conoce bien a ambas partes. Y esto es un tema interesante porque, bueno, al gobierno de Colombia, por su carácter formal, pues fácil que cualquier otro gobierno lo conozca, pero conocer a la guerrilla no es tan sencillo, a la guerrilla del ELN. Y tú contaste hace un minuto que a ti mismo te tocó en un momento determinado tener que conversar con ellos cuando trabajabas en la gobernación del Zulia por el tema de los secuestros, de los ganaderos, etcétera. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo es conversar con representantes de la guerrilla del ELN? Bueno, conversamos con el ELN y con la FARC también. En ese caso que citaba de San Vicente era con la FARC. ¿Cómo es conversar? Bueno, por vínculos que existen en la frontera, en todos lados uno busca el contacto, ¿no? Y trata de dirigirse a ellos, etcétera. Y es una reunión donde uno se sienta. Bueno, voy a contar una experiencia. Ellos me dijeron: mire, señor, ustedes se reúnen con nosotros, pero reúnanse también con los ganaderos, porque los ganaderos son los que nos dan la información de sus compañeros, porque te detienen. Bueno, mire, Maripili, usted es dueña de la finca, sabemos que usted tiene su papá vive en Ciudad Bolívar, usted tiene un hermano que trabaja en este sitio. ¿Cómo sabían ellos esa información? La obtenían no de su servicio de inteligencia, nos decían que los mismos ganaderos le daban esa información. ¿Qué le planteábamos nosotros? Mire, nosotros no podemos permitirles que ustedes actúen en Venezuela o en el Estado como guerrilla. Bueno, teníamos la ventaja que teníamos un gobernador militar. Nosotros no podemos, yo era el negociador en ese caso. Ustedes no pueden, ustedes no pueden actuar acá. Pero si ustedes tienen que pasar por el territorio venezolano, un ejemplo, voy a darlo, y necesitan pasar porque van a curarse o van a Europa o a algún sitio, si alguien pasa con una cédula y no es identificado como guerrillero y no tiene arma y no se sabe quién es, pues puede pasar, pero como guerrillero no va a pasar. Eso fue una concesión que nos pidieron una vez, pero nosotros lo que estábamos pidiendo a cambio era, imagínense ustedes, garantizar la vida de ganaderos, garantizar la seguridad y garantizar la libertad. No era fácil, era porque te ponen obstáculos, pero sin embargo, en ese caso era como el gobierno de Petro, porque el gobierno de Arias Cárdenas era un gobierno que se podía considerar distinto a los gobiernos de Caldera, que todos eran de COPE y de Acción Democrática. Esa era una de las pocas gobernaciones que era distinta y ellos lo reconocían así. Entonces es como ocurre ahora con el gobierno de Petro, que es distinto a los anteriores. Pero eso era así, pues sentarse y voy a contar otra anécdota que sorprende. Fue un señor, tuvimos esa reunión en una montaña del Zulia, en Perijá. Después de una reunión de gobernadores cerca de Maicao. Cuando estaba en la reunión de gobernadores, uno de los guías, una de las personas que atendía en la reunión, era el mismo que me había atendido en la guerrilla. Imagínate tú. O sea que uno estaba discutiendo con alguien, eso lo aprendí yo en Colombia, por eso es que es difícil. Tú estás discutiendo con alguien
y después lo ves en una reunión con ministros. Yo fui a Valledupar a entrevistarme con una persona antes de que la designaran canciller, porque ya ahí sabían que era canciller, y un señor de oposición me llevó. Y ese mismo señor después me llevó a otro sitio. Es decir, que llegaban a Maracaibo y nos llevaban hasta donde estaba la guerrilla, allá en... Lo que estás preguntando, yo sé que se pregunta cómo, bueno, salimos en un carro hasta las montañas de Valledupar una vez a entrevistarnos en este caso con la FARC. Yo fui con dos personas de mi equipo y fuimos a reunirnos en plena montaña. Así es, fue una experiencia. Y bueno, estuve también con el gobernador del norte de Santander, reuniendo cuando empezó la pacificación en los años 70, con el comandante Zamora de la FARC y con el EPL que se legalizó. Tengo la foto todavía de esos momentos. Y también tengo el recuerdo de que una vez fui secuestrado aquí en San Cristóbal, no sé por quién, y terminé libre, salí corriendo pero con un disparo en la 100. Es decir, que he vivido todas las circunstancias posibles, pero sobre todo las de diálogo, ¿no? En las que he participado mucho. Bueno, te agradezco, Pavel, que nos hayas contado y que nos hayas dado todo este